Nosotros como resumen habíamos visto la clase pasada de los rubros de activo. Y habíamos dicho que esos rubros nosotros los ordenábamos de menor a mayor, de menor a mayor, no, pero de líquido a menos líquido. Aquellos rubros que contenían las cuentas, porque lo que hacen los grupos, los rubros, es agrupar cuentas de cuentas que tengan características en común. Entonces, esas cuentas que agrupa cada uno de los rubros, y esos rubros se clasifican o se ordenan, no se clasifican, sino que se ordenan de los rubros más líquidos a los rubros menos líquidos. El primer rubro que habíamos visto y que era el más líquido de todos era Cajibanco. ¿Sí? Cajibanco, esperen, vamos a abrir de vuelta esto a ver si quedó mal. Acá. El primero que habíamos visto era Cajibanco. ¿Sí? Y en este rubro contenía las cuentas caja, banco, nación cuenta corriente, fondo a depositar, etc. Luego el rubro que seguía era el rubro inversiones. ¿Sí? Ahí podíamos poner Banco Nación plazo fijo, Banco Nación caja de ahorro, cuentas de ese estilo. Después teníamos el rubro créditos, ¿sí? Deudores por venta, documentos a cobrar, intereses positivos no vengados. Después teníamos el rubro bienes de cambio, ¿sí? Después teníamos el rubro bienes de cambio, donde estaba mercadería, ¿sí? Materia prima en proceso, también puede estar, si ustedes tienen una fabricación de algún producto y todavía no está terminado, está en proceso, también va ahí dentro de bienes de cambio. Después teníamos bienes de uso, que bueno, ahí están todos los bienes de uso, rodados, muebles útiles, instalaciones, etcétera. Y por último les había dicho que teníamos intangibles, ¿sí? Que ahí está, por ejemplo, llave de negocio, patentes, derechos de autor, le había dicho, dentro de esta es la secuencia, o sea, Cajibanco es el rubro más líquido que hay porque todo lo que hay adentro es efectivo, y después los que siguen, ¿sí? Son lo que cuesta más para transformarlos en dinero en efectivo. O sea, hay que hacer un mayor esfuerzo para transformarlos en dinero en efectivo. Aparte de este ordenamiento, estos mismos rubros también respetaban otro ordenamiento, que era tanto el activo como el pasivo. Nosotros los dividíamos en activo corriente y activo no corriente. Eso se lo expliqué, ¿no es cierto? Sí. Bueno, el activo corriente, ¿sí? Incluye todos los rubros, ¿sí? Todos estos rubros que están acá, todos aquellos que son dinero en efectivo o van a ser dinero en efectivo, se van a convertir en líquido dentro de los 12 meses, dentro de los 12 meses. ¿Sí? Y el activo no corriente son aquellos que se pueden llegar a convertir en dinero en efectivo después de los 12 meses. ¿Por qué 12 meses? ¿Por qué se tiene en cuenta estos 12 meses? Porque 12 meses es un ejercicio contable, es un ejercicio contable tradicional, común, dura 12 meses. Entonces, dentro del ejercicio contable, un ejercicio contable empieza, por ejemplo, empieza el día 1 de enero y termina el día 31 de diciembre. Ese coincide con el año calendario, no necesariamente tiene que coincidir con el año calendario, pero supónganse, empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Todos aquellos activos, todos estos activos que están acá, que se van a convertir en dinero en efectivo dentro de ese ejercicio contable, o sea, dentro de
futuro ejercicio contable dentro de esos 12 meses, o sea, a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, eso van a formar parte del activo corriente. Y todos aquellos que no se van a hacer de dinero efectivo dentro de esos 12 meses, van a formar parte del activo no corriente. ¿Y por qué? Bueno, explico otro tema y después les voy a explicar por qué es esto. Luego, tenemos el pasivo, ¿sí? Pasivo, este sería el activo, porque acá el activo. Luego tenemos el pasivo. El pasivo también se divide por rubro. Acá, eh, acá no está la cuestión esta de la liquidez, ¿sí? Acá se ordenan teniendo en cuenta una cierta importancia del pasivo, ¿sí? Si vamos acá al libro, acá, si vamos acá al libro, bueno, acá en la página, si esto se fijan, ustedes lo tienen ahí, no sé si lo han abierto o no, pero en el Classroom yo le subí este libro. Y yo le dije que no lo imprimieran porque vamos a ver algunas partes de este libro, no lo vamos a ver todo. Ahora estamos en la página 69 de este libro y acá, bueno, acá están los rubros del activo, que es lo que vimos, y después viene el pasivo. Y el pasivo, fíjense, se divide en deudas, ¿sí? Y dentro de las deudas, bueno, les dice lo que es una deuda, ¿sí? Ustedes saben lo que es una deuda, pero dentro de esas deudas se clasifican en deudas que son comerciales, deudas que son financieras, deudas que son fiscales y deudas que son sociales y otras deudas. Entonces, eso que les acabo de nombrar son los rubros que van a componer el pasivo. Entonces van a tener, dentro del pasivo van a tener deudas comerciales, deudas financieras, deudas fiscales y deudas, ¿cuál era la otra? Sociales. Bien. Cada una de estas es un rubro del pasivo, o sea, el rubro de las deudas comerciales, deudas financieras, fiscales y sociales. Dentro de deudas comerciales tienen cuenta, por ejemplo, como proveedores en una cuenta de deudas comerciales, documentos a pagar, según documento a pagar comercial, ¿sí? eh, intereses negativos no vengados, que es regularizador del pasivo, bueno, esas cuentas estarían ahí adentro. Dentro de deudas financieras están deudas, por ejemplo, créditos bancarios. Entonces puede haber una cuenta que se llama Banco Nación Préstamo o Préstamo Banco Nación, como quieran. Entonces, esa deuda, Préstamo Banco Nación, es una deuda financiera, es una deuda que ustedes han ido a pedir un crédito. Dentro de las deudas fiscales son las deudas que tienen con impuestos. Entonces puede ser, por ejemplo, IVA débito fiscal, una cuenta que está dentro de deudas fiscales, y cualquier impuesto que termine con las palabras a pagar. O sea, por ejemplo, impuesto a las ganancias, a pagar, impuesto a los ingresos brutos, a pagar, impuesto inmobiliario, a pagar, impuesto automotor, a pagar. ¿Sí? Tiene que terminar, cualquier cuenta que termine con a pagar es una cuenta de pasivo. Y cualquier impuesto, ¿sí?, que ustedes tengan a pagar, eh, forma parte de una deuda fiscal. ¿Me siguen hasta ahí o alguien está perdido? Hola, ¿están? Sí, profe. Bueno, bien. Y por último, las deudas sociales son aquellas deudas relacionadas con el personal o con los empleados, o con, por ejemplo, tenemos sueldos y jornales a pagar, ¿sí? Acuérdense que todo lo que terminen a pagar es pasivo. Sueldo y jornales a pagar, contribuciones y cargas sociales a pagar, sindicatos a pagar, ¿sí? Bueno, todo eso serían deudas que se incluyen dentro de las deudas sociales. Eh,
Este pasivo, ¿sí? Este pasivo también se divide en corriente y no corriente. Entonces ustedes van a tener al pasivo corriente y al pasivo no corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que un mismo rubro, por ejemplo, puede ser parte corriente y parte no corriente. Si ustedes, por ejemplo, acá, primero les voy a decir qué es lo que es un pasivo corriente. Un pasivo corriente son aquellos pasivos que ustedes van a tener que pagar, o sea, van a tener que hacer frente dentro de los 12 meses, o sea, que van a vencer dentro de los 12 meses. Y el pasivo no corriente son aquellos que vencen posterior a los 12 meses. Entonces, fíjense, si nosotros sacamos un crédito en el banco, ¿sí? Y lo tenemos que devolver en, supónganse, 48 cuotas a ese préstamo, es una deuda financiera, y nos dan 48 cuotas para pagarlo, van a haber, dentro de esas 48 cuotas, van a haber 12 cuotas que van a ser corrientes, van a estar dentro de deudas financieras como corriente, y otras 12 cuotas, y otras 36 cuotas, de las 48 quedan 36, que van a ser parte del pasivo no corriente. ¿Me siguieron ahí o se perdieron? Hola, ¿me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora, fíjense por qué es importante esto. Supónganse que yo les muestro la información así: activo, ¿sí? Pasivo y patrimonio neto. ¿Sí? Entonces yo les muestro que yo tengo un total de activo de 2.000 pesos, tengo un pasivo de 1.000 pesos y tengo un patrimonio neto de 1.000 pesos. ¿Sí? Bueno, yo se los muestro así, ustedes van a decir, no, esta empresa está bien. ¿Por qué? Porque esta empresa tiene 2.000 pesos de activo y debe 1.000 pesos, o sea que con la mitad de lo que tiene del activo paga todas las deudas que tiene. ¿Sí? Entonces ustedes pueden llegar a pensar, esta empresa está bien, no tiene ningún problema. Ahora, si yo se las muestro así, yo le pongo activo corriente, ¿sí? Activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente, y yo acá le pongo, supónganse 300, acá le pongo 1.700, que suman 2.000, o sea, 300 más 1.700 suman 2.000, y yo acá le pongo, en el pasivo corriente le pongo 800 y acá le pongo 200, que suman los 1.000 de pasivo. Usted, ya bueno, está el patrimonio neto sigue siendo 1.000. ¿Ustedes qué pueden inferir de esto que está acá? Ustedes tienen un activo corriente de 300, un no corriente de 1.700, un pasivo corriente de 800 y un pasivo no corriente de 200. O sea, esto suma 2.000, esto suma 1.000. ¿Qué conclusión pueden sacar de esta si ustedes leen esta información? A ver si alguien se da cuenta. Y que la mayoría de activo es no corriente, o sea que no se va a convertir en dinero dentro de los 12 meses. Bien, ¿y qué va a pasar? Y no va a tener activo, no va a tener dinero, o sea, no va a tener plata. No va a tener plata para qué. Para pagar las deudas. Para pagar las deudas. Muy bien, exactamente, eso es lo que se tienen que dar cuenta ustedes. Si, si yo les muestro la información así, como se la mostré primero, ustedes van a decir, no tiene problema esta empresa. ¿Por qué? Porque tiene 2.000 de activo, 1.000 de pasivo, o sea, con la mitad del activo paga. Ahora, si yo se las muestro así, ustedes se dieron cuenta que esta empresa sí tiene problemas. ¿Problema para qué? Para pagar las deudas. Porque durante los 12 meses esta empresa va a tener 300 pesos en efectivo y va a tener que afrontar una deuda de 800. Quiere decir que no le va a alcanzar el dinero en efectivo que tiene para poder afrontar la deuda que tiene. Entonces esta es una empresa que no está solvente, o sea que no va a poder pagar la deuda que tiene. O
que va a tener que ponerse a vender los bienes de uso, porque generalmente dentro del activo no corriente están todos los bienes de uso. Entonces va a tener que vender el edificio, va a tener que vender los autos, va a tener que vender lo que tiene para pagar las deudas. Y si vende eso, después no existe más como empresa. Por eso es exigible que la información se presente así como está acá. Por eso la existencia del activo corriente y no corriente y del pasivo corriente y no corriente, para que el que vea el balance, la información contable, vea si realmente esta empresa puede afrontar o no sus deudas. Porque si ustedes van a un banco y a pedir un préstamo, supónganse, y el banco se lo llevan así a la información, bueno, así está prohibido llevarla, ya no se la van a recibir así, pero supónganse que el banco sea muy exigente y le permita ver, le permita mostrar esto. Entonces decir el banco, bueno, este le puedo prestar, porque debe 1000, pero tiene 2000 de activos. Ahora, cuando llegue el momento de pagarle al banco, el banco no va a cobrar. ¿Por qué? Porque en realidad la información verdadera es que en realidad no tiene dinero en efectivo para poder afrontar las deudas. Por eso la obligación de presentarla así. Porque si ustedes van así al banco, el banco les va a sacar corriendo, no lo va a dejar ni entrar por la puerta. ¿Por qué? Porque no le va a dar nada, porque no van a poder pagarle. ¿Sí? Lo mismo que al dueño de la empresa. Si ustedes le muestran información así, va a decir, bueno, estamos bien, porque tenemos el doble de activo que pasivo. Ahora, si se la muestran así, va a decir, estamos mal, porque durante este año voy a tener que ponerme a vender los muebles, los bienes de uso que tengo para poder pagar las deudas que tengo. ¿Entendieron? Sí, profe. Bueno. Bien. Y por último, vamos a ver, más allá, vamos a ver el patrimonio neto. Patrimonio neto. Patrimonio neto también lo vamos a dividir en capital, reservas y ajuste de capital, y resultado. Esos serían los rubros del patrimonio neto. En el capital, ¿qué cuenta vamos a poner? Sí, la cuenta capital, la cuenta capital social, acá tienen capital social. Y acá adentro también va una cuenta que se llama ajuste de capital. ¿Por qué? Porque el capital dentro de los estados contables se presenta de forma histórica. O sea, supónganse una empresa que se fundó hace, no sé, 50 años, ¿sí? Que se fundó hace 50 años y que nunca aportaron capital en aquel momento y fundaron la empresa y nunca más volvieron a aportar capital, acá sale el capital histórico, que seguramente es un peso, le ponen un peso, porque ni siquiera un peso, como hace 50 años, capaz que no tengan ni un peso, capaz que sea 0,01, como para ponerle un valor. Y todo lo demás del aumento de ese capital está en una cuenta que se llama ajuste de capital, que es una cuenta donde se va actualizando ese capital inicial por inflación. Cuando hay un proceso inflacionario, todas las cuentas se actualizan por inflación. Y ahí va esa cuenta que se llama ajuste de capital. Esto se lo estoy dando de forma así, informativa, nada más para que lo sepan. No es porque lo vayan a hacer. No es porque vayan a hacer ajuste de estado contable por inflación, porque van a egresar dentro de 2 años más, así que yo se lo termino de explicar a eso. Así que es para solamente informativo eso de la cuenta de ajuste de capital. Después, en reservas, hay algunas reservas que son las reservas. O sea, las reservas son parte de los resultados que se reservan. Como lo dice la palabra, se guardan como en una reserva. Ya están reservados ahí para afrontar determinada situación. En reservas, hay reservas que están impuestas por la ley y la cuenta se llama reserva legal. La reserva legal es una cuenta que contiene acumulado ejercicio tras ejercicio el 5% de las ganancias. De las ganancias que va teniendo la empresa, el 5% se va poniendo ahí dentro de la cuenta reserva legal. Y después pueden haber otro tipo de reservas que se llaman reservas estatutarias,
que son las que figuran, que estas no son obligatorias para todos, sino solamente son obligatorias para la empresa, si dentro del estatuto de creación de la empresa se puso la creación de una reserva. O sea, ustedes cuando crearon la empresa, cuando fundaron la empresa, hicieron un estatuto. El estatuto son como leyes internas de la empresa que se deben cumplir, ¿sí? Normas internas de la empresa que lo cumple esa empresa, porque es como una ley para esa empresa, nada más. Entonces, bueno, el estatuto dice, dentro de un montón de cosas que dice, puede decir, se creará una reserva para la reparación de bienes de uso, de tanto por ciento sobre los resultados. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí puede ir también esa reserva. Entonces, van a crear una reserva que se va a llamar reserva reparación bienes de uso. Reserva reposición bienes de uso. Por ejemplo, si ustedes crean una reserva para cambiar los bienes de uso por bienes de uso nuevos, bueno, lo que sea. Entonces, se crean esas reservas y van ahí. Son cuentas de patrimonio neto. Que les vuelvo a repetir, son parte de los resultados positivos. Los negativos no se pueden reservar porque son pérdidas. Los resultados positivos, o sea, las ganancias que tiene la empresa, parte de esa ganancia se vuelca acá a la reserva. Y por último, los resultados son los resultados del ejercicio, que pueden ser resultados del ejercicio que estamos midiendo o resultados de ejercicios anteriores. Si la empresa tuvo resultados en ejercicios anteriores, o sea, en el ejercicio 2019, 2018, 2017, etcétera, y no lo distribuyó, o sea, no lo repartió a los socios, esos resultados están ahí todos juntos en una cuenta que se llama resultado acumulado. Y bueno, y con esto terminamos todos los rubros. Entonces, dentro del patrimonio neto tenemos capital, reserva y resultado. Acá no corre nada de esto de corriente y no corriente, de hecho, de corriente y no corriente solamente para el activo y el pasivo. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, ¿algún ejemplo de cuenta de resultado que esté dentro de patrimonio neto? ¿Cuál puede ser del rubro resultado? Resultado del ejercicio, así se llama la cuenta. Claro, pero ¿algún ejemplo de cuenta para tener en la carpeta? Y esa es la cuenta, así se llama, resultado del ejercicio. Ah, bien, gracias. Se llama así, o sea, resultado del ejercicio, esa es una cuenta, que es una cuenta de patrimonio neto, que tiene la particularidad que puede tener resultado positivo o negativo. Si ustedes tuvieron pérdida, va a ser una cuenta de resultado negativo, y si tienen, o sea, va a tener saldo deudor, no va a ser una cuenta de resultado negativo. Tener saldo deudor, va a estar del lado del debe el saldo, si tienen pérdida. Y si tiene ganancia, va a estar del lado del haber el saldo. Va a tener saldo acreedor. Y otra cuenta de ese rubro sería resultados acumulados. Así se llama la cuenta, resultados acumulados. O sea, ustedes cuando pongan acá el rubro va a ser resultado. ¿Sí? El rubro es resultado. Y acá abajo van a poner resultado del ejercicio. ¿Sí? Y abajo, si hay resultado acumulado, van a poner resultado acumulado. Acá le van a poner, no sé, 5.000 pesos y acá le van a poner 300 pesos. ¿Claro? Sí, profe. Bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿cómo era resultados del ejercicio? ¿En cuándo iban el debe y cuándo iban el haber? Bueno, eso yo se los dije para aclarar esta pregunta, pero eso lo vamos a ver cuando veamos balance. Si ustedes, luego de hacer el balance, luego de hacer el estado de resultado, que eso no lo han hecho, no sé, creo que no lo han hecho nunca en un estado de resultado, luego de hacer el estado de resultado, ustedes tienen un resultado negativo. Un resultado negativo significa que las cuentas del resultado negativo superan a las cuentas del resultado positivo. O sea, ustedes suman todas las del resultado negativo y les da 1.000 pesos. Y suman las del resultado positivo y les da 500. Ahí tienen una pérdida de 500 pesos. Ese resultado de ejercicio es una pérdida. Y ese resultado de ejercicio va a quedar con saldo deudor. ¿Sí? Porque es una cuenta de patrimonio neto que puede tener la particularidad de tener los dos saldos. Vieron que, por ejemplo, caja siempre tiene saldo deudor, nunca va a tener saldo acreedor, si la cuenta caja.
¿sí? O sea, siempre tiene saldo deudor. Es imposible que ustedes tengan menos 200 pesos. No pueden tener dinero negativo. Bueno, las cuentas, esta, el resultado de ejercicio y algunas otras, que después vamos a ver, tienen la particularidad que pueden tener saldo deudor o saldo acreedor. En el caso de que ustedes vean la cuenta resultado del ejercicio con saldo deudor, significa que la empresa tuvo una pérdida. Y si lo ven con saldo acreedor, significa que tiene una ganancia. ¿Está claro? Sí, gracias. Bueno, bien. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. Bien. Esto es lo que yo les quería explicar ahora. Y no sé si tomaron apunte o no. Si tomaron apunte, está bien. Si no tomaron apunte, la clase va a quedar grabada para que tomen apunte de todo esto que hemos explicado. La definición de activo corriente, no corriente, pasivo no corriente y no corriente, de los componentes de estos rubros, del pasivo, del patrimonio neto, porque esto del activo lo tenían. Y si tienen dudas sobre esto para completar los apuntes de la carpeta, porque la ejercitación eh, la vamos a hacer mañana, en la clase de mañana vamos a hacer una ejercitación de esto, eh, van acá al libro, a la página, desde la página 69 en adelante, o sea, 69 y 70, son dos páginas acá donde tienen los, los distintos rubros y la explicación de los rubros. Este libro, les vuelvo a repetir, yo se lo subí ahí al Classroom, ahí está, no sé, creo que lo vieron ustedes porque me preguntaron si lo tenían que imprimir o no. No hacía falta que lo imprimieran, pero si tienen dudas sobre esto, si quieren completar el apunte porque no copiaron algo, bueno, lean acá estas dos páginas y acá está explicado. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, eh, mañana, mañana van a entrar de vuelta, ya les voy a dejar el enlace y les voy a dejar un trabajo para que hagan mañana, pero ahora no, ahora completan los apuntes de esta parte de la teoría y van a entrar mañana entran al enlace y en 10 minutos, 10-15 minutos yo les voy a explicar cómo tienen que hacer el práctico, que va a ser fácil, lo que van a tener que hacer, agrupar cuentas dentro de distintos rubros, eh, y, y bueno, y les dejo ahí el trabajo para que lo hagan mañana. ¿Está claro?